Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un alimento que se considera un cereal, pero que no lo es. La llegada de nuevos alimentos en lugares en los que su consumo no era hasta hace ciertamente poco tiempo habitual ni tradicional, a veces nos puede confundir, ¿no?, en su clasificación, en sus usos o en realmente qué es lo que nos aporta nutricionalmente. En este caso os voy a hablar de la quinoa o quinua, que tiene su origen en el continente americano y que probablemente, y creo que no me equivoco, en Europa era desconocida totalmente hasta hace relativamente pocos años. Bueno, lo de desconocida es relativo, evidentemente gente que hubiera viajado al continente americano donde su consumo es habitual la conocería, pero sería imposible encontrarla en un comercio europeo, como os digo, hasta hace relativamente bastante poco tiempo. De manera que muchas veces nos podemos encontrar cuando de repente llega ese alimento y se empieza a promocionar y empieza a aparecer pues, en redes sociales, fotografías, revistas, televisión, es decir, empieza a hablarse de ese alimento, de sus propiedades, de sus beneficios, y de repente nos dicen todos tenéis que comer quinoa porque es lo mejor del mundo, pues igual no tenemos costumbre, no tenemos hábito, tenemos otros alimentos que los utilizamos de manera habitual y de la misma manera. Entonces, entrar en la dieta de las personas requiere de una estrategia de marketing enorme, y ahí es donde muchas veces empiezan a aparecer supuestas propiedades milagrosas de algunos alimentos. Y eso es algo de lo que ha pasado un poquito con la quinoa cuando ha llegado a nuestras vidas, ¿no?, a aquellos lugares donde no era de uso habitual. En su lugar de origen, la quinoa es un alimento básico de la dieta en muchas ocasiones. Es decir, ¿qué equivalente tenemos nosotros? Por ejemplo, por poner un símil, el arroz, que es un cereal básico o de gran consumo en la dieta de la mayoría de las personas, vamos a decir, de Europa. En ese caso, bueno, ¿qué viene la quinoa? A sustituir nuestro arroz o a darle otros usos también a la quinoa. Bueno, vamos a empezar un poco por saber qué es, ¿no?, esa quinoa y por qué pensamos que es un cereal. Lo primero es que no es un cereal, ya os lo he dicho desde el principio. La quinoa es una semilla y como tal tiene unas propiedades nutricionales asociadas al grupo de las semillas, no asociadas al grupo de los cereales. Y ahora lo vais a identificar fácilmente, porque diréis, ¿y yo qué sé de lo que me aporta una semilla, de lo que me aporta un cereal? Si estáis aquí, estoy segura de que me lo habéis oído decir muchas veces. Y si, por ejemplo, conocéis a alguien que lleve una dieta vegetariana o vegana, sabréis que las semillas forman parte importante de su dieta junto con las legumbres y los frutos secos, porque es lo que les aporta mayor cantidad de proteínas en su dieta. Pues ya estamos hablando de algo diferente con los cereales. Los cereales apenas contienen proteínas, muy pocas. Sin embargo, las semillas tienen un contenido bastante más alto de proteínas que los cereales. Y esa es una diferencia importante, porque si tienen más proteínas, quiere decir que tienen menos de otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Los carbohidratos. Es decir, la proporción de carbohidratos comparando la quinoa con el arroz es muy inferior en el caso de la quinoa, que no quiere decir que no los contenga, que sí que los contiene también, pero en menor proporción, es decir, su índice glucémico es inferior, porque además la quinoa contiene una mayor cantidad de fibra y también, como todas las semillas, contiene cierta cantidad de ácidos grasos mono y poliinsaturados, que son los que contienen de manera habitual
las semillas. Por lo tanto, nutricionalmente tenemos que separar esa quinoa y asociarla a las propiedades nutricionales del grupo de las semillas. ¿Qué ocurre? Que se consume como si fuese un cereal. De ahí la confusión. ¿Cómo preparamos la quinoa? Prácticamente igual que el arroz. Con casi yo diría que hasta casi los mismos tiempos de cocción, las mismas proporciones de quinoa y de agua. La forma de cocina es prácticamente igual. La forma de combinar diferentes ingredientes y preparar recetas muy parecida. Si no habéis consumido nunca quinoa y queréis probarla, pensar en una receta de arroz y sustituir el arroz por la quinoa. Os va a quedar un plato delicioso y muy fácil de preparar, con unas propiedades nutricionales diferentes a las del arroz, que es por las que se considera un superalimento. ¿Por qué? Pues porque ese contenido en proteínas, ese contenido un poquito más bajo en carbohidratos, ese aporte también de grasas saludables mejora nutricionalmente ese aporte cuando consumimos la quinoa. De ahí que se considere un superalimento. Pero ya sabéis que esto creo que no me voy a cansar de repetirlo en todos los vídeos en los que os hable de alimentos considerados superalimentos. Técnicas de venta, técnicas de marketing. Es un alimento como cualquier otro, evidentemente nutricionalmente bastante completo y bastante interesante, pero es un alimento más de la dieta. Así que ahí no nos debemos dejar engañar, porque a veces hay que valorar, ¿no?, el aporte de otros alimentos para saber si realmente nos puede ser interesante incluir más o menos cantidad o ninguna de quinoa, que no es un alimento, por supuesto, obligatorio en la dieta, pero lo mismo que tampoco es obligatorio el arroz. Que bueno, que nos puede gustar y apetecer prepararlo de vez en cuando, sí, pero no tiene por qué ser un alimento obligatorio. Ahí ya tenemos evidentemente muchos tipos de dietas, muchas formas de cocinar, alimentos favoritos, alimentos que no nos gustan, y cada uno de nosotros tendrá unos hábitos alimentarios diferentes. ¿Interesante la quinoa? Sí, por supuesto. Pero antes de consumir la quinoa tenemos que saber que tiene unas particularidades y que es importante que las sepamos porque pueden afectar a su vez también al proceso digestivo, ¿no? Pueden hacer que sea más fácil o más difícil digerir la quinoa. En primer lugar, tenemos que saber que hay 3 tipos de quinoa diferentes, aunque la más habitual es la primera que os voy a citar, que sería la quinoa blanca. Pero puede haber también quinoa negra y quinoa roja, que necesitan tiempos de cocción un poquito más largos. Lo primero que tenemos que hacer con la quinoa es lavarla antes de cocinarla, hasta que el agua salga clara. Como es muy chiquitita, ojo donde la laváis, porque os podéis encontrar con que se os cuela, es arrastrada por el agua y se os cuela por el fregadero. Tenemos que lavarla, por supuesto, pues en un colador de malla fina o en una bolsa de tela de las que se utilizan, por ejemplo, para filtrar las bebidas vegetales. Es decir, no hagáis así con la mano para lavar porque se os va a colar. Las bolitas de quinoa son muy chiquititas y es muy fácil que se vayan por cualquier sitio. Lo mismo que ocurre muchas veces al manipularla, que a veces parecen bolitas de repente pues, por los bordes de la cocina o por debajo de las tablas que utilizamos para cortar los ingredientes. Bueno, problemillas aparte. Una vez que está lavada la quinoa, la tenemos que cocer. La podemos cocer en abundante agua hirviendo, tendremos que calcular cuándo está ya cocinada, o la podemos hacer como el arroz, un arroz seco con la cantidad justa de agua y que se vaya evaporando para conseguir ese plato. La forma más fácil de cocinarla es hervirla y después mezclarla, pero no tenemos esa mezcla de sabores con otros ingredientes que se potencia cuando se cocinan juntos, y ahí es cuestión de cogerle un poquito el punto de cocción. Generalmente yo os recomiendo empezar en proporción de agua un poquito inferior a la que utilizamos con el arroz. Si para cocinar arroz utilizamos 1 de arroz por 2 de agua, en este caso vamos a hacer 1 de quinoa por 1,5
de agua. Siempre estamos a tiempo de añadir un poquito más. Cuando cocinéis la quinoa por primera vez os daréis cuenta de que su textura, su forma, su aspecto visual cambia totalmente con el cocinado. Se empieza a hinchar, a poner transparente y aparece como una cosita así un poquito más oscura, que es el germen realmente de esa semilla, algo que contienen todas las semillas en su interior, que ese no va a cambiar de forma y de repente se va a hacer visible, porque esa semilla se va hidratando, se va cocinando y se pone transparente. Es ese aspecto que tiene así como un poco gelatinoso la quinoa, pero no es nada gelatinosa a la hora de comerlo. Tiene una textura suave, muy agradable, al ser pequeñita además muy fácil de comer y es fácilmente digerible, es decir, se digiere con relativamente fácil el proceso digestivo, es decir, sienta bastante bien a la hora de comerla a pesar del contenido de fibra que tiene, que es bastante elevado. Así que os animo a que probéis la quinoa, no sola, porque es muy sosa, pero sí combinada con otros ingredientes, por ejemplo, con un salteado de verduras, una combinación perfecta. Así que espero que os animéis, si no lo habéis hecho, que le deis por supuesto también al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.